viendo. Ahí estamos. Sí, ahí Bueno, se ve. eh, bien. Bueno, lo primero que tenemos acá, para empezar, queríamos traer un textito breve que nos hace pensar un poco en el testimonio, que es algo que estuvimos hablando desde el primer encuentro, pero por ahí con más fuerza el último encuentro. Entonces, si alguien lo puede leer, porque acá cuando comparto tengo como, mm, se me corta ahí. Si quieren, yo lo leo. Dale, Flor, buenísimo. El ser humano es un ser de palabra, pero en el mundo que solemos habitar, dentro del margen a veces estrecho del discurso corriente, cargado de convenciones, conveniencias, falsedades y cobardías, la palabra deja de serlo, pierde su valor. Extrañamente, hay que volverse hacia los extremos de la experiencia humana para poder recuperar el sentido de lo que es hablar. Tiene que venir alguien para quien acceder a la palabra fue una lucha sin cuartel, sostenida en una soledad inimaginable, para que entendamos lo que eso vale, para recuperar la esencia del humano, que admite más versiones de lo que la normalidad quisiera. Una serie de testimonios siempre excepcionales, unas veces escritos y publicados por sus autores para hacernos llegar su mensaje, cargado de consecuencias, otras veces recogidos de cierto olvido, releídos para descifrar en ellos un tesoro de experiencia, nos llevarán a trazar el verdadero mapa de nuestro mundo. Serán varios, porque un territorio tiene varias fronteras. Limita con valles o ríos o mares o desiertos. Y desde esos márgenes, solo desde allí, se ve y se oye lo que siempre se nos escapa, lo que solemos ignorar. Bien. Bueno, esto un poco resume lo que veníamos hablando de los testimonios, ¿no? De por qué leer testimonios o para qué. Y bueno, en última instancia es para esto que dice a lo último, ¿no? De trazar el mapa de nuestro mundo y eh, llenar los huecos por ahí que la historia más objetiva, si lo podemos decir de alguna manera, nos deja con testimonios de, eh, por ejemplo, en los temas que vemos nosotras, eh, testimonios de lo más cruel del ser humano, pero que tienen una función final o ulterior, como veníamos charlando. Eh, sí es cierto, esto lo retomo de la vez pasada, que decíamos que el testimonio es incompleto siempre porque tenemos los testimonios de los sobrevivientes, por ejemplo, del Holocausto, pero nunca vamos a tener los testimonios de aquellos que vivieron lo más cruel, digamos, porque eso implica que no hayan sido sobrevivientes. Entonces, siempre está esa laguna en el testimonio, pero a la vez es lo que también hace que sigan proliferando otros que, que nos sirven para ir recomponiendo este rompecabezas de alguna manera. Y tal vez para poner en contexto sobre todo a Florencia, que no estuvo la última vez, leímos la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh y fragmentos también del diario Ana Frank. Y trabajamos con esta idea del testimonio como un concepto útil para pensar estas palabras que no pertenecen a la historiografía, ¿no? Como disciplina de estudio, pero que vienen justamente como dice este fragmento que tenemos en pantalla, a llenar estos espacios que están vacantes, ¿no? Y que vienen de lugares de lo más cruel, ¿no? De lo más hostil, donde la palabra fue una lucha sin cuartel, pero que viene a hablarnos y a devolvernos ese matiz humano de la experiencia
por más cruda que sea. No sé si quieren agregar algo las chicas, si les gustó. También lo personal me atraviesa porque si me remonto a ver, a varias generaciones por atrás, en mi familia yo tengo un pariente, no sé bien si sería como un tío, bisabuelo o una cosa así. Yo primero soy bisnieta de inmigrantes, ¿no? Que llegaron a la Argentina, como la gran parte de la población, somos herederos de ello, pero además de un soldado eh, alpino que fue trasladado sería sería como los trenes que llegaron a lo que ahora es Flossenburg, en actual Alemania, y él murió ahí, o sea, que un poco me atraviesa, digo, hay algo de testimonio escrito, hay algo de eso, no de él, pero porque un poco lo que vos decías, Luján, el hecho de que no sobrevivieron, no tenemos como su palabra en primera, su voz, digamos, en primera persona, pero sí hay un libro en mi familia que rescata un poco todo eso y que recompone de alguna manera la historia y bueno, por eso que me atraviesa y me interpela muy Qué, fuertemente, digamos. qué interesante, qué bueno eso. Es un libro que está publicado, que se puede compartir o Es un libro que es difícil de conseguirlo. Yo cuando lo busqué aparece el nombre y demás, está escrito en italiano, claro, y está en la biblioteca de Turín o algo así en Italia, en el norte de Italia, pero yo tenía una versión física, o sea, mi familia tenía una versión física y con eso de pasar prestarlo? de mano y de tío a otro tío y demás, la cosa es que yo no lo tengo en este momento, pero me encantaría recuperarlo. Sí está publicado y es del 50 y pico, creo, el libro, o sea, es posguerra. Bien, que eso es súper interesante. Sí, Podemos explorarlo, a ver qué sí, aparece. si tenés el título El y título, sí. Sí, el después título pasar. es La vita per un ideale, que es la vida por un ideal, está escrito en lengua italiana originalmente. Creo que no hay traducción, pero por ejemplo mi papá, que maneja bastante bien el italiano, cuando con esos fragmentos que teníamos podíamos hacer como una traducción, por así decirlo, eh, de estos fragmentos que teníamos, pero sí, está publicado. No hay traducciones, pero el italiano con el castellano, bueno, es bastante similar, entonces se entiende bastante. Genial. Bueno, buenísimo. Vamos a ver si podemos rastrearlo, porque bueno, como personas de letras, eso siempre estamos ahí buscando cosas que por ahí están en Inhallables. algún lugar medio perdidas, y tenemos varios lugares donde se puede rastrear, incluso preguntar, de última en bibliotecas y eso podemos ver. Así que buenísimo. Sí, sí, yo después les paso el link y demás datos, a ver si pueden rastrear. Genial. Bueno, acá les pusimos más o menos el recorrido que planteamos para hoy. Vamos a ver unos poemas, primero de algunos jóvenes que fueron perseguidos en el Holocausto, después unos poemas de Alberto Spumberg, que después Luján les contará mejor quién es, si no lo conocen. Vamos a ver una entrada de Eva Heyman. Después ya nos metemos con estas lecturas que son bastante más extensas. Bueno, hay algunas también, o entradas o em, algunas partecitas en el caso de Maus. Tenemos a Maus, que es una novela gráfica, y Diario de una princesa Montone. Bien, entonces, estos poemitas que tenemos acá es un poema y el otro es un texto, que acá lo tienen. Eh, es, como les decía, de personas que han sobrevivido o que han sido perseguidas durante el Holocausto.
En este caso tenemos este poema que se llama La mariposa de Friedman. En este caso es un joven, no me acuerdo si tenía eh, 20, 20 años, creo que tenía, lo estoy chequeando, pero si no me equivoco, 20 o por ahí. Bien. Eh, ¿Alguien lo quiere leer? Lo puedo leer yo si nadie se ofrece. Nadie se ofrece. Ok. Bueno, Yo estaba eh, por empezar, pero bueno, la próxima. Te dejamos la próxima dale. así variamos las voces. La mariposa. La última, por cierto, la última, tan rica, brillante, deslumbrantemente amarilla. Tal vez si las lágrimas del sol cantaran sobre una piedra blanca, así, tan amarilla, se eleva levemente hacia lo alto. Quiere irse, estoy seguro, porque quiere besar al mundo, adiós decirle. 7 semanas aquí he vivido, encerrado dentro de este gueto, pero aquí encontré a mi pueblo. Los amargones me llaman, y las castañas blancas lucen en el patio, solo que nunca vi otra mariposa. Esta mariposa fue la última. Las mariposas no viven aquí, en el gueto. Bueno, un poco habíamos mencionado ya lo que eran los guetos, ¿no? Estos barrios amurallados a los que se enviaba principalmente a los judíos. Y es interesante la historia de Friedman porque él nació en Praga, actual República Checa, y bueno, en un momento es deportado a uno de los campos, después es enviado a Auschwitz, entonces, y donde muere, ¿no? Y este poema lo escribe en un pedacito de papel, digamos, y se encuentra después cuando se liberan los campos, no en Auschwitz, no me acuerdo en cuál era, pero estoy segura que no era Auschwitz. Entonces también importa mucho toda la cuestión material del poema. Es fuerte leer el poema por lo que nos dice, ¿no? Esto de la mariposa con toda la imagen positiva y un poco asociado a la primavera y a cosas bellas, ¿no? Que es lo que no viven ahí las mariposas, no las ve en ese lugar, pero adquiere como un espesor bastante mayor cuando pensamos las circunstancias en las que lo escribió. Ni siquiera es que estaba escondido en algún lado como Ana Frank, sino que ya estaba atravesando todo esto de eh, estar encerrado en estas condiciones. Eh, Tampoco tenemos mucha más información porque, bueno, ya les digo, esto fue como un papel que encontraron, no hay otros testimonios suyos, digamos. Pero ha perdurado acá la palabra con este poema. No sé si alguien quiere compartir algo o si no podemos leer el próximo. No sé si les gustó. No, y que es muy rico en metáforas y en imágenes, ¿no es cierto? Imágenes Sí. auditivas, visuales, ¿no es cierto? Una metáfora que se vea, se lea a simple vista las lágrimas si las lágrimas del sol cantaran, digamos, sobre la piedra blanca. No, no, la verdad que muy rico en eso, en imágenes y en metáforas, digamos, a pesar del lugar donde está, puede imaginar un montón de situaciones. Y por la fecha, obviamente, en el que está datado, está en pleno confinamiento la persona que escribió esto. Sí. También fíjense que dice, encerrado dentro de este gueto, pero aquí encontré a mi pueblo. Eh, entonces hay toda una idea de comunidad y que lo plantea como algo positivo, ¿no? Porque está el gueto que es
algo horrible y enseguida dice, pero aquí encontré a mi pueblo. Como diciendo, bueno, esta es un poco mi trinchera, pero está esto que viene planteando después, el tema de que aquí no viven las mariposas, como diciendo, bueno, tengo a toda mi gente, acá está mi pueblo entero, pero no entra la belleza, no están, uno lo puede extender a no están las cosas buenas. No está la libertad, ¿no? Que la mariposa encarna en ese esplendor amarillo. Pero, Y bueno, tiene que ver con los colores, con la vida, ¿no? Que no se claro, pueden ver en un campo de concentración. sí, tal cual. Esos espacios quedan tan apagados, ¿no? En la mariposa amarilla irrumpe como algo súper potente. Sí, es muy lindo. Es muy lindo y además, bueno, la historia material del poema, ¿no? Que contaba Pau nos muestra esta riqueza que tiene el testimonio también en su fragilidad, en la necesidad urgente de que alguien le preste atención al testimonio, ¿no? Que encuentre este fragmento, este pedacito de papel, que le preste atención, desea guardarlo, conservarlo, para que pueda dejar una huella, ¿no? Eso también pasa y es muy rico dentro de esta literatura con la que estamos trabajando. Las mariposas, no, estaba por decir algo. La No, cambiaste. seguí, seguí. No, y que las mariposas es la metamorfosis, digamos. Sabemos que las mariposas tienen la mutación hasta en el ADN le cambian, porque viene de donde nace, ¿no es cierto? Y hasta dice que cambia hasta la estructura de su ADN la mariposa. Por eso el símbolo de la metamorfosis. Quizás en ese lugar no haya ningún cambio, no haya ningún renacer, no haya ninguna metamorfosis, digamos, no se puede esperar eso, porque dice fue la última y no va a haber un cambio ahí en ese lugar tan sombrío, digamos. O sea, pues, ya te digo, Sí, está lleno de imágenes. Sí. sí, tiene mucha carga la mariposa. Los miremos por donde lo miremos. Sí, bien. Acá tenemos un fragmentito de una joven, ¿no? Porque tenía 14 años. Eh, este fragmento se encuentra en los archivos de la resistencia del gueto de Varsovia. Es como un fragmento, ¿no? Esto que decíamos de, bueno, tenemos un poemita que encontraron en un papel, tenemos este fragmento, así tenemos un montón de textos, ¿no? ¿Alguien lo puede leer? Si no, si nadie se ofrece, lo puede leer Lucy también. Yo si quieren, Dale. ¿qué se ve en las calles? Junio de 1942. En esta guerra los alemanes erigieron un gueto y en él reinaba el hambre. En las calles vemos muchas escenas típicas. Un policía judío parado en la esquina dirige el tráfico y a corta distancia otro policía dispersa a un grupo de gente. No sé qué es lo que causó la alaraca, pero cuando me acerco me dicen que un hombre ha perdido el conocimiento en la calle. Y ello no es nada nuevo para mí. Ya he visto a muchos así. Continúo, pero vuelvo a detenerme porque escucho muchos ruidos y llanto. Ahora ya sé que un pobre hombre le robó el pan a una mujer. Ella quería atraparlo y recuperar el pan, pero no lo logró. El ladrón ya se lo había comido. Más adelante veo un hombre muerto tendido en la calle. Murió de hambre, sin duda, como tanta gente en esta guerra. Quiero ir a ver a mi amiga, pero de pronto veo que los alemanes están aprendiendo judíos para llevárselos a trabajos forzados y corro a casa para contárselo a mi padre.
Camino a casa, veo mucha más gente pobre en la calle mendigando pan de los alemanes. Todas estas escenas son muy difíciles de aguantar y vuelvo a casa entristecida. Y una pregunta me acosa: ¿por qué debemos sufrir tanto? Bueno, no sé si se acuerdan, si no, también lo repongo para quienes no estuvieron. Cuando leíamos el diario de Ana Frank, había también momentos del diario en los que Ana habla específicamente de la situación en las calles, ¿no? Bueno, en ese caso de Ámsterdam. Y encontramos muchos textos sobre eh, de, de- de perseguidos en el Holocausto, eh, que retratan la vida diaria, pero un poco dada vuelta, ¿no? Como esto de comer pan, como de encontrar gente muerta en las calles, cuestiones que, fíjense, esta persona iba caminando nada más y nos arma toda una, como si fuese una pintura, ¿no? Pareciera, va describiendo todas las cosas que ve en ese trayecto, y coinciden muchísimo, o sea, evidentemente ha sido así, ¿no? Porque tenemos a Ana Frank, tenemos este fragmento, después vamos a ver también con el otro diario que les voy a mencionar. eh, entonces, fíjense cómo esto también ayuda a reconstruir esas experiencias, porque digo, más allá de hablar del holocausto en términos generales y de la guerra en general, acá queda plasmada la vivencia de esas personas. Eh, que a mí no deja de sorprenderme cómo aparecen tantos puntos en común de cosas tan pequeñas en ese sentido, tan cotidianas. No sé si alguien quiere agregar algo. Y Yo iba a decir también que esto que vemos en los testimonios del Holocausto también lo veíamos denunciado, por ejemplo, en la carta de Walsh, ¿no? Que aparece hacia, bueno, mi gata acaba de tirar la computadora, eh, hacia el final de la carta, como esta dimensión de la carencia, ¿no? También aparece como una forma de deshumanizar. Y es interesante ver todos los puntos en común que aparecen en las dos experiencias históricas, no solamente de lo siniestro de el método por el cual se llevaban adelante la desaparición o el asesinato de personas, sino cómo van apareciendo diferentes aspectos de la vida cotidiana, como ya has dicho, Pau, atravesados por las mismas problemáticas. Eso nada más. Yo mientras leía, es como si estuviera mirando una película, digamos, como las que vemos a veces en la televisión, así tal cual en blanco y negro, viendo cada momento, cada escena, los policías, los panes, la gente cayendo en la calle, o sea, es tan completo la descripción que la verdad que tiene imágenes también que se te vienen a la mente, así como una película, digamos, en blanco y negro. Sí. sí, yo decía pintura, pero es cierto que pareciera como que tenemos una cámara, ¿no? Que va mostrando cada parte. Sí. Bueno, y ahora sí podemos pasar a Alberto Spumberg. Ahora nos vamos para la parte más argentina. Volvemos al Río de la Plata. Alberto Spumber es un poeta no muy conocido por fuera del nicho de la poesía, tal vez, pero que tiene mucho renombre dentro de este espacio. Y tiene la particularidad de ser un nieto, ¿no? de polacos judíos que emigraron a Argentina escapando del Holocausto y ser él mismo un militante de los 60s, los 70s
y luego un militante de los derechos humanos a partir de los 80, ¿no? Em, entonces un poco conecta eh, con su propia biografía estos dos momentos que, que estamos observando, y un poco me recuerda a mí a la historia de Vera Harach, ¿no? La madre de Plaza de Mayo que habíamos visto, con la que habíamos cerrado el encuentro pasado, Mm. que tiene a su abuelo muerto en Auschwitz, sin tumba, decía ella, y a su hija desaparecida también sin tumba, ¿no? Arrojada al Río de la Plata. Em, Alberto Spumber nació en Buenos Aires en 1940 y muy rápidamente se integró al Partido Comunista, ¿no? En la juventud del Partido Comunista. Pero luego se fue acercando al guevarismo a lo largo de su adolescencia y temprana juventud, hasta integrar diferentes agrupaciones de la izquierda armada, ¿no? De la izquierda em, revolucionaria, se la llama. Y al mismo tiempo, a la par de eso, fue publicando diferentes libros hasta que, bueno, la militancia interrumpe, ¿no? Ese circuito de publicaciones, porque en muchos casos tiene que pasar a la clandestinidad por diferentes momentos, ¿no? de su vida. eh, y finalmente se exilia en el 77, y se instala en Barcelona, y ahí vuelve a retomar el curso de sus publicaciones. Pero estaba en la lista, su nombre aparece en la lista de los peligrosos, ¿no? En la categoría más peligrosa de los que había que buscar. Está su nombre. Es bastante inquietante ver esa lista. Ahora no la tengo a mano para mostrarles, porque hace mucho que no consulto esos archivos, pero bueno, está escrito su nombre mal, con una M en lugar de la N. Está Alberto Spumberg. Em, pero bueno, tiene este nombre difícil precisamente por su herencia polaca. Una vez, esto es una anécdota real, les compartí unos poemas de Alberto Spumberg a mis estudiantes de la escuela secundaria de quinto año. Y una chica me dijo, es una contraseña de Wi-Fi. Y yo no me puedo olvidar nunca de ese dato, ¿no? Es como es una gran contraseña de Wi-Fi o de home banking o lo que sea, así como muy, muy difícil, ah, cuesta pronunciarlo incluso. Pero bueno, su escritura está desde siempre, ¿no? Desde que comienza, entrelazada con su militancia. Si querés, Pau, puedes pasar a la siguiente diapositiva. em, Donde un poco se sintetiza esto que estoy por decir ahora, pero para él siempre escribir poesía fue otro aspecto más dentro de la militancia revolucionaria, en el sentido de más llano de la revolución, ¿no? La escritura debía cambiar la vida, debía darle un giro de 180 grados a las formas de vida, a las formas de sentir, de percibir, de nombrarse, eh, de hablar, ¿no? Desde la palabra él entendía que eso también era posible, y en todos sus libros podemos ver cómo este gran compromiso se entrelaza con una búsqueda poética que también tiene que ver con la vitalidad y con poner el foco en cierto aspecto vibrante de la vida, no solamente eh, la crudeza, el dolor, el desarraigo, de haber perdido a sus compañeros, de haber sobrevivido a una catástrofe generacional, ¿no? De lo difícil que fue para esta generación poner en palabras esa experiencia, eh, sino también de la gracia y del agradecimiento por estar vivo, de las formas de hacer o rendir homenaje a sus compañeros. Y bueno, esto aparece en todos sus libros, que son muchos. Hay algo así como 10 12 libros publicados de forma aislada, que luego son recuperados en la obra reunida, que se publica en el 2013, que es muy barata.
Es un libro muy barato. Si tienen ganas de comprarse un libro de poesía muy variado, este es un libro que tiene, siempre que ¿Cómo lo se llama? busco, como solo la muerte es pasajera, se los pongo en el chat. Es la obra reunida de Alberto Spumber, donde agrega unos 10 libros más inéditos, ¿no? Que no hayan sido publicados, precisamente porque en este curso de vida, durante mucho tiempo estuvo él viviendo en la clandestinidad, y eso interrumpe necesariamente la vida pública, ¿no? Para los escritores esto también implica silenciarse eh, en el ámbito literario. Ahí les dejo. E- Entropía no me está dando nada por esta pausa comercial que estamos haciendo. Deberían. En algún punto voy a empezar a pedir mis regalías, pero por ahora solamente se los recomiendo. Vamos a leer unos poemas que están en el libro de Judith y el síndrome de Jocelyn. El libro de Judith se consigue solo, es decir, uno lo puede ir a comprar y tal vez se encuentra alguna edición. El síndrome de Jocelyn ya directamente se publica en la obra completa. De todas formas, vamos a empezar con el primero del libro de Judith. eh, y si llegamos, porque son poemas que requieren mucha lectura, ¿no? Mucha densidad en cuanto a sus imágenes y sus posibles sentidos, así que tal vez no lleguemos a leer todo, pero vamos a arrancar con el síndrome de Yesenin. Perdón, con el libro de Judith. Ahí está. Bien. Estos poemas están tomados del libro, es el número 5 dentro de una serie mayor, no tienen título por lo general, y este está publicado en el 2008. Alberto Fumber, después del 2000, empieza a publicar todos sus libros, los que tuvo guardados, ¿no? Durante muchas décadas, los empieza a publicar. Entonces hay mucho de esta época publicado, pero que vienen de diferentes momentos. Este eh, está escrito, o por lo menos los archivos nos parecen indicar que está escrito más bien a finales de los 90, comienzos del 2000, eh, y un poco reflexiona sobre esta condición en el libro de Judith de ser un hijo de la errancia judía, ¿no? Porque sus abuelos debieron abandonar eh, una tierra, y él debió abandonar otra, y ninguna de esas dos existe, ¿no? Él dice, eh, ni la ciudad de la que huyeron mis abuelos, por más que yo ahora viaje a Polonia, voy a encontrarla, ni yo voy a volver a encontrar la Buenos Aires que dejé cuando me fui en 1977. Em, Así que si quieren podemos leer, no sé si tienen ganas de leer ustedes el primer poema, el 5 vendría a ser. Bastante largo. Por parte, por ahí que podemos verlo. Sí, podemos leerlo primero a ver cómo, si quieren lo leo yo de corrido y después vamos por partes. ¿Les parece? Dale, dale, Como- comienzo yo entonces, a ver. Dale. Vuelvo a hablar del río con el río, como el agua con la orilla. Aquí nací y donde sea que muera será aquí, sobre el mismo pálpito. La leve firmeza de los pasos saben lo que nuestros pies ignoran, descalzos sobre arenas donde nunca quedan huellas del camino. Besos esparcidos entre labios, lejanos, casi ajenos, inexplicables. Hay matorrales que ceden a las corrientes y otros que se resisten con las raíces, hundidas en el barro, hasta que un golpe de agua las desprende con tal delicadeza como solo la muerte es pasajera. ¿Acaso por eso flotan y se balancean, transparentes islas en la demora del remanso? Bien, muchas gracias, Cecilia.
Bien, en este poema, arranco yo así rompo el hielo, eh, vemos una de las características de la escritura de Spumberg, que es que si bien es profundamente política, en ningún momento parece nombrar de forma explícita eso político que está denunciando, ¿no? Que está trayendo a colación. Y eso tiene que ver con una forma de entender la escritura literaria en ese momento, en el que él empieza a escribir, que es no subordinada a ninguna voz partidaria, ¿no? Sino más bien eh, revolucionando la lengua misma, como decía Cortázar. Em, entonces acá tenemos que buscar en estas imágenes que nos propone el sentido y ese anclaje histórico que este poema tiene. ¿Qué, qué cosas encuentran en el poema? ¿Qué imágenes se encuentran en el poema? Así que sean insistentes, que aparezcan muchas veces o a lo que haya muchas referencias. Mm. Por ejemplo, las imágenes del agua, ¿no? Las acuáticas, las que tienen que ver con el río. Él escribe mucho sobre los vuelos de la muerte, por ejemplo, en un montón de sus poemas, eh, poemas mucho más crudos, más difíciles de digerir, tal vez por el nivel de densidad retórica con el que habla de los vuelos de la muerte, pero él va a hablar siempre del Río de la Plata como el lugar en donde yacen los compañeros, de forma metonímica, ¿no? Porque hay desaparecidos en muchos otros lugares, pero en el Río de la Plata va a él encontrar un lugar donde se normaliza lo que no debe ser normalizado, ¿no? Lo que no tiene que quedar cristalizado. Nos tiene que inquietar siempre el Río de la Plata dentro de su poética, porque hace referencia en algún punto a esa muerte, pero también al espacio que han atravesado diferentes eh, grupos de personas en diferentes momentos de la historia para sobrevivir, ¿no? Se cruza el río para mantenerse con vida, ¿no? Sus abuelos han cruzado el océano Atlántico para seguir vivos, para continuar con un legado, que no fueron solamente perseguidos por ser efectivamente judíos, sino también por su militancia, ¿no? Que esto lo habíamos visto en el encuentro anterior con el diario de Ana Frank. Y él también eh, cruzó un río, ¿no? Entonces, el mismo río que él cruza para sobrevivir es también el río donde están sus compañeros. Y hay ahí un espesor, como veíamos en el poema de la mariposa, que tiene que ver con esos dos significados que conviven, ¿no? En el mismo referente, que es el río. Va a decir, vuelvo a hablar del río con el río, como el agua con la orilla. Aquí nací y donde sea que muera será aquí, ¿no? Y sabemos por su biografía que él nació en Buenos Aires y murió en Barcelona, ¿no? Es decir, este aquí se resignifica, ¿no? No es un lugar solamente geográfico, sino es donde está la vida, ¿no? Sobre este mismo pálpito. Un pálpito nos hace pensar en esto que late, ¿no? Lo que está, lo que tiene movimiento, vitalidad. ¿En qué les hace pensar estas cosas que les estoy diciendo, estos, estas imágenes A del mí, poema? sí, a mí, bueno, desde cuando habla de río, obviamente que es
me hace acordar, bueno, el paso del tiempo, no nos olvidemos de Heráclito, digamos, que decía, nunca beberás dos veces de esta misma agua, como el río es el transcurrir de la vida, el paso del tiempo. Bien, muy bien. Así que siempre que se habla de río, se hace significar eso. Y bueno, y todo lo que transcurre ahí, lo que le tocó vivir a él y todo lo que pasó en el contexto de la Argentina en las épocas oscuras de la dictadura, obviamente. Sí. No, aparte todo lo que queda latente es como que está soterrado, reprimido, pero como es como un corazón que está latiendo, viviendo y resistiendo como puede, ¿no? Bien, bien, hay muchas imágenes de vitalidad y también del tiempo. Esto que decías recién, Cecilia, también es súper importante en el contexto de la escritura de Spumber, ¿eh? O sea, más allá de Heráclito, como una referencia presente en toda la literatura, él era profesor en letras de lenguas clásicas, de griego y latín. Entonces, eh, en muchas de sus anécdotas cita en griego antiguo cosas así como de memoria, y Heráclito era uno de sus favoritos. Así que también el río es ese río que siempre cambia, ¿no? Que nunca es el mismo. Eh, Hasta donde leímos recién, ¿no? En la idea del pálpito, vemos cómo esta idea del río que cambia y que borra, ¿no? Eh, Está presente y como decía Silvia también, que sin embargo lo que está soterrado, lo que está hundido, puja, ¿no? Está como buscando emerger. La leve firmeza de los pasos saben lo que nuestros pies ignoran, descalzos sobre arenas donde nunca quedan huellas del camino. Hay algo que se borra, ¿no? Con la arena, sobre la arena, pero los pasos, la firmeza de los pasos lo saben, ¿no? Que son esos besos esparcidos entre labios lejanos, casi ajenos, inexplicables. En la siguiente también tenemos una imagen muy relacionada con estas cosas que, no, en el siguiente, creo que volvió Pau. En la siguiente estrofa hay matorrales que ceden a las corrientes, ¿no? Y otros que resisten con las raíces hundidas en el barro, eh, hasta que un golpe de agua los desprende con tal delicadeza, ¿no? Como solo la muerte es pasajera, acá aparece el nombre de su hora reunida. Hay una idea en la poesía de Spumber de que la muerte, si bien es irrevocable, eh, no, no significa el fin, no es el fin de ningún proceso, no es el fin eh, de ninguna historia, sino que es un elemento más. Él va a trabajar mucho con esa idea también porque él es un sobreviviente, ¿no? Entonces, em, no renuncia a sus ideales y a esos ideales que llevaron a sus compañeros a perder la vida, ¿no? A morir, pero entiende que no es el final ese, y que la humanidad siempre está cambiando de formas, cambiando de modos, ¿no? Porque el agua corre, el tiempo pasa, pero siempre hay una puja por alcanzar esa vida mejor que alguna vez lo había ilusionado. Pero bueno, es un poema que habrán notado, no es una lectura liviana en el sentido de que no nos dice muy explícitamente por dónde abordar la lectura. Yo elegí esta forma de presentárselas porque tiene mucho que ver con su historia personal y con cómo queremos conectar, ¿no? Estos dos momentos que tienen que ver con el Holocausto y la dictadura. Este es un poema puente, podemos pensarlo, porque en este momento de su escritura él reflexiona sobre esa condición de su vida, ¿no? De esa conexión que significa su biografía de dos momentos
en los que ocurrió el horror, pero también en los que persistió la esperanza vital, ¿no? La vitalidad de quienes pudieron contar esa historia y reponer, por quienes no pueden hacerlo, por más lagunas que haya, un testimonio. No sé si les gustó. Está hermoso. Es triste, pero hermoso. Sí, muy lindo. Sí, es muy lindo. Bueno, acá yo lo entendí así. Aunque él haya cruzado el río para sobrevivir, él tiene latente su recuerdo en el río de la Plata, donde están sus compañeros. Sí, tal cual, Sí. tal cual. Todos sus Sigue libros, militando y denunciando en Barcelona lo que pasa acá en Argentina, cuando acá no se podía decir nada porque te chupaban. sí, sí, sí. Él en todos sus libros posteriores a la dictadura, los dedica a los compañeros, ¿no? En todas sus dedicatorias están a los compañeros, eh, y muchas veces dice presentes a los compañeros hasta la victoria siempre, a los compañeros hoy y siempre, ¿no? Tienen es decir, él enmarca su poesía dentro de una militancia, eh, pero es una forma diferente de pensar el testimoniar, ¿no? Desde otro lugar de la palabra, donde tal vez con esta corriente de imágenes que nos propone, bueno, nos lleva a distintos lugares a cada una, ¿no? Y a distintos momentos de nuestra propia trayectoria personal. Em, si quieren podemos leer uno más y después ya pasamos, porque si no, no vamos a terminar. No vamos a poder ver nada. Los poemas son todos así muy repletos de imágenes y de sentidos posibles a esas imágenes. Pero este que sí es un poco más, es más cortito y es más sencillo. ¿Alguien lo quiere leer? Si no, yo lo Para puedo. mí la letra es muy chiquita y no lo puedo imprimir porque tengo problemas con el Con audio. el Drive. No me ofrezco. Está bien, no hay problema. Yo lo leo. Dale. No, bien. Yo sé que mis pasos ya trazan la ausencia y nada ni nadie ni nunca, ni siquiera ella, colmaré el infinito asombro. ¿En qué mar, vaya a saber, será el reencuentro? ¿En qué mar arrojado contra qué rocas? ¿En el embate de qué tiempo? Contra el trabajo sucio, imperceptible del olvido. Bien, este es más cortito, habrán notado, y si bien es más, está más acotado dentro de su expresión de lugares, ¿no? De esta sinfín de referencias que aparecía en el anterior, tiene mucho también del resto de su obra, ¿no? Eh, en primer lugar, la forma interrogativa, ¿no? ¿En qué mar vaya a saber si el reencuentro? ¿En qué mar? ¿No? ¿En qué tiempo? Está siempre en su escritura. La pregunta es la forma en la que él inscribe eh, este derrotero de la historia, ¿no? Que también es muy propio de la militancia por los derechos humanos. ¿Dónde están? ¿No? ¿Qué pasó? La pregunta es una forma de denunciar. En este caso, en este poema, sin nombrar de forma explícita, ¿no? ninguna, ningún referente a la experiencia vital en la que estamos leyendo estos poemas, es decir, la biografía de este poeta, pero que en alguno de estos elementos podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, el segundo verso que dice nada, ni nadie, ni nunca. Hay una novela, no sé si la conocen. Nadie, nada, nunca. ¿Les suena? No. ¿De quién es?
Es una poema de Saer, una poema, ay, perdón, una novela de Saer, Juan José Saer, que se llama Nadie, Nada, Nunca. Es compleja, no es una lectura así que uno pueda leer fácilmente, pero es una de las novelas típicas que se lee o que se analiza para pensar cómo la literatura en Argentina, durante la dictadura, denunció a la dictadura, ¿no? Que es así como las canciones de Spinetta, que son muy difíciles de entender porque la letra está muy enrevesada, pero que con una lectura que deshilacha, ¿no? Que desarma esas redes de sentido, eh, aparece la denuncia a la desaparición forzada de personas, ¿no? Y en el nombre Nadie, Nada, Nunca, y acá invertido, ¿no? Y nada, ni nadie, ni nunca, tenemos eh, la negación de cualquier referencia, ¿no? Nadie, ¿quiénes son los nadie? ¿No? ¿Un desaparecido qué es? ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué materia tiene? ¿En qué tiempo? ¿No? Tenemos esta negación que es la negación de los, de los responsables de la desaparición de personas, ¿no? No podemos, Sí, Videla, Monteneque. claro, no podemos llenar esas vacantes de la lengua, de ese nadie, nada, nunca, con ningún nombre propio, con ninguna referencia a ningún lugar, ningún tiempo, porque no nos dicen dónde están, ¿no? Eh, y en el primer verso, yo sé que mis pasos ya trazan la ausencia, remiten una vez más a esta condición del tiempo, ¿no? Que había señalado Cecilia, en que el discurrir del tiempo es irremediable, ¿no? El tiempo borra, eh, pero ni siquiera ella colmará el infinito asombro. Ella es siempre una figura conflictiva en la poesía. Las mujeres siempre vienen a conflictuar a los poetas. Pero en el caso de Spumber, siempre la figura femenina es fuente de un conocimiento eh, superior al propio, al del sujeto poético, ¿no? Siempre la, la palabra de la verdad está en la boca de ella, en los poemas de Spumber. Y acá aparece solamente mencionado con ese pronombre, ella, colmará el infinito asombro. Y luego se Puede ser que pregunta, también, sí, perdón, puede ser perdón. que sea como un diálogo, es un diálogo propio del autor, digamos, con él mismo, porque por un lado afirma cosas que sabe, yo sé que mis pasos ya trazan la ausencia. Y por otro lado también se hace preguntas retóricas que él solo sabe la respuesta, digamos, a eso. O sea, por eso se genera, digamos, como un diálogo interno del propio autor. Sí, sí, tal cual. Tiene mucho que ver también con su condición de sobreviviente, o al menos podemos pensarlo desde ese lugar, ¿no? Él, a lo largo de su poesía, de toda su obra, podemos rastrear esto que señalás, ¿no? Esta forma recursiva de hacerse preguntas que son para él mismo, o que son en un diálogo con su propia verdad. Em, y que obviamente cuando queda escrito en la poesía, alguna vez lo comentamos, ¿no? Queda después eh, liberado a que nosotros lectores ahí llenemos de sentido con lo que queramos, ¿no? Y con lo que podamos. Em, y de esa forma también nosotros nos hacemos preguntas, nosotras nos hacemos preguntas. Tampoco sabemos la respuesta de en qué mar va a ser el reencuentro, en qué mar arrojado contra qué rocas. Y acá tenemos la imagen del mar, el movimiento y la violencia del movimiento del mar, lo drástico del movimiento del mar, pero también una imagen reminiscente de los arrojados al mar, ¿no? Que es una figura también muy recurrente en la obra de este autor, porque él en muchos de sus poemas va a denunciar eh,
lo macabro los vuelos de la muerte con los arrojados al Río de la Plata. En el embate de qué tiempo, ¿no? Es una pregunta para la que nosotras tampoco tenemos respuestas, contra el trabajo sucio, imperceptible del olvido. Acá se ponen en duda un montón de cosas, pero no se niega nunca que va a haber un reencuentro, ¿no? ¿En qué mar, vaya a saber, será el reencuentro? Eso no está puesto bajo signos de interrogación. No sabemos dónde, pero el reencuentro va a ocurrir. Más allá del trabajo sucio, imperceptible del olvido. Es una fuerza mayor que la del olvido. Bien, no sé si les gusta este poema, ¿les gustó? Sí. ¿Quieren agregar algo en relación a esto? A mí Yo me acuerdo, Sí, Silvia. Sí. cuando el año pasado en la Feria del Libro de Bertrey, Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices, presentó un poemario de él y él decía que cuando accedió a los legajos, decía Claudia Falcone, grado de peligrosidad cero, pero tenía pensamiento crítico y capacidad organizativa. Y él describió el poemario cuando lo pasan al Poder Ejecutivo Nacional como para de alguna manera mantenerlos vivos a sus amigos, que no queden en el olvido denunciando eso. Me hizo acordar a esto. Qué bien, qué lindo esa conexión. No conozco el poemario de Pablo Díaz, lo voy a buscar después. Debe ser Sí, no, creo súper. que el poemario de Amor se llama, no me acuerdo bien, pero yo lo compré en la Feria del Libro en Regalar Cultura, pero lo debes conseguir, es chiquito, no es un libro caro. Sí, sí, se debe poder buscar. Después lo vamos también a investigar, a ver si encontramos algo. Creo que ibas a decir algo, Pau. Sí, yo me voy anotando todas las cosas que van diciendo de textos y esos y después los rastreamos. No, lo que iba a decir es que a mí me encanta Humbert porque se nota, por un lado, lo trabajado que está todo el lenguaje, que esto que decíamos, que al principio parece que está hablando de cualquier otra cosa, eh, que no tiene que ver con lo político, y digo, está muy bueno también ver las distintas posibilidades de dar testimonio, de hacer memoria. Eh, Esto no sé si lo mencionaron en el cachito que me fui, pero me parece que eso es súper valioso también, ver que no hay una sola manera, ni género, ni tipo de texto. Sí, ni tampoco un grado, ¿no? De mayor o menor compromiso con una causa, según qué formato se elija, ¿no? Sino, em, en el caso de Spumber, él efectivamente fue un militante muy activo durante el exilio, ¿no? Para denunciar lo que ocurría eh, en Argentina. Integró diferentes comités de exiliados políticos en Europa. eh, y con el retorno a la democracia y su retorno posterior al país, eh, no dejó en ningún momento de comprometerse no solamente con lo que había ocurrido con sus compañeros, sino también con el proyecto político económico que había instalado la dictadura, que fue lo que denunció Walsh en su carta, ¿no? Y estuvo en un montón de movimientos diferentes, eh, resistiendo a diferentes embates, ¿no? Por parte de, bueno, los diferentes de- sucesos que ocurrieron posterior a la dictadura, de idas y vueltas entre conquistas y retrocesos, todos ellos muy dramáticos. Em, y sin embargo, estos poemas
y toda su obra, ¿no? Nos llevan a lugares en los que esto no está en ningún momento sentenciado de forma explícita, y yo creo que ahí también hay una apuesta, esto ya es opinión personal, pero desde una lengua que no toma, ¿no? los trazos de la lengua partidaria, de llegar a otros lectores, ¿no? Y sensibilizarlos también frente a esto que ocurre. Mm. La carta de Walsh es difícil que la lea alguien que no esté cercano a la causa, ¿no? Y no está mal que la carta de Walsh haya sido lo que fue y cómo fue. Eh, pero Spumberg siempre tiene el interés de interrogar al otro, ¿no? De ir a buscar a ese otro que todavía no se enteró, que no sabe, que no entiende muy bien lo que pasa, que no se termina de dar cuenta de la magnitud. Tiene esa forma de escribir también para convocar a más. Y eso es interesante en su obra. Pero bueno, no sé si quieren agregar algo, lo podemos comentar. Y les quedan los otros poemas por si les gustó, eh, para ver qué encuentran, qué les pasa con esos poemas. Hay uno más de esta, no, son dos, creo que quedan de la selección de el libro de Judith, y tienen dos poemas del síndrome de Jocelyn que son mucho más largos. Em, está en ese, está, la cruce de frontera, y luego tienen una serie que es hoja de ruta, que tiene tres poemas: tesis, antítesis, síntesis. Em, y bueno, análisis de coyuntura quedó cortado, ese no está completo. Em, si les gustó, pueden ir por más. Está ahí cargado. Si Sí, quieren, sí. están en la carpeta del tercer encuentro porque eran para la vez pasada, eh, por eso. Sí, vieron que siempre nos queda como un excedente. Nunca terminamos de presentar todo lo que originalmente pensamos. Pero bueno, también está bueno poder compartir, ¿no? Es que la poesía es más difícil de entender, te lleva más tiempo, tenés que trabajarla más. A lo mejor la carta abierta es dura, pero te llega más la de Rodolfo Walsh. Un cuento te metes en la historia, lo entendés más. La poesía tiene un trabajo de la palabra mucho más exquisito, más trabajado, me parece a mí, no sé, es mi opinión. Yo no vengo del campo de las letras. Sí, sí, pasa Sí, eso igual, ¿eh? Por más que sean breves, los poemas llevan una lectura que es compleja. Por eso la hacemos también guiada y compartida, para que todas podamos llevarnos algo. Em, pero bueno, posiblemente hoy nos queden cosas también para la próxima, y no hay problema. Lo retomamos el próximo martes. sí. Bueno, ahora volvemos para el lado europeo, podríamos decir, porque no, no estamos en Alemania tampoco. No sé si alguien conocía a Eva Heyman o no. Yo me la conocí con vos ahora, cuando pensamos en el taller. No, yo no, ¿eh? Bueno, Eva Heyman es una niña, podríamos decir, eh, húngara, nació en 1931 en Transilvania u Oradea. No sé bien cómo se pronuncian los nombres porque, em, pero bueno, se la llama o se la conoce a veces como la Ana Frank húngara. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, también
tiene un diario, ella escribió un diario a los 13 años. Acuérdense que Ana también, entre los 13 y los 15, el de Ana Frank es mucho más extenso en tiempo, porque bueno, está mucho tiempo escondida, ¿no? Con la familia y con los demás que están ahí en la casa en Ámsterdam. En el caso de Eva, el diario tiene entradas desde el 13 de febrero de 1944 hasta el 30 de mayo de 1944, en el que es deportada a Auschwitz con los abuelos. Una vez más tenemos esto de que el testimonio se trunca en este momento. En el caso de Eva, en lugar de estar escondida como Ana Frank, estaba en un gueto, en un momento en el que empieza, en el que escribe el diario que empieza en febrero. A ella también ella arranca el diario, perdón, cuando cumple años, ¿sí? A los 13, y Ana también. Acuérdense que a Ana Frank le regalan por su cumpleaños el diario donde escribe. Eh, Tenemos a una niña que era de clase media acomodada, ¿sí? Los abuelos tenían una farmacia, eh, tenía una vida bastante tranquila y corriente, hasta que eh, los alemanes invaden Hungría en ese momento, ¿no? Eh, y Bueno, después, como les decía, en marzo del 44 los alemanes invaden Hungría, y en el diario de Eva Heyman se ve todo ese proceso que es muy corto en tiempo, porque piensen que vamos de marzo a mayo, pero se quedan registradas las vivencias de una niña de 13 años que atraviesa que invadan los alemanes su lugar, que empiecen las prohibiciones para con los judíos, eh, y bueno, que termina en esto tan terrible que es que termina en Auschwitz y es asesinada. Primero había puesto muere, pero siempre es importante decir que no es que murió así, porque sí, las palabras siempre eh, denotan cosas. Entonces fue asesinada en las cámaras de gas, eh, igual que los abuelos. El diario es recuperado porque le queda a una conocida en el momento en que ella la deportan del gueto, queda ahí en manos de esta conocida que, si no me equivoco, se llama Mariska, no me acuerdo bien el nombre porque era así medio raro, Mariska, Marica, algo así. Y se lo entrega a la mamá de Eva, que sí sobrevive, eh, pero se encarga de publicarlo, y cuando lo publica, ahí sí, después de eso, se suicida. Y acá, cuando yo leí un poco de la historia de Eva Heyman, porque no es conocida como Ana Frank, eh, este diario, piensen que se tradujo al español por primera vez en 2016. Eh, o sea, piensen que fue publicado, si no me equivoco, en el 50 y pico, en el 60 por primera vez. Eh, Ahí mismo se hizo una traducción al inglés y no en español recién en 2016. Entonces, también fíjense cómo nos siguen hablando estos testimonios, por más que pase el tiempo. Eh, y cuando leí sobre ella y sobre la historia de la madre, me acordé del poema de Primo Levi. ¿Se acuerdan el que leímos al principio, el superviviente? Que ese sujeto poético se sentía culpable de alguna manera y lo acechaban esas personas que no habían logrado sobrevivir
y un poco a la madre de Eva le pasa eso, ¿no? Con el agregado de que su hija, su propia hija, no logró sobrevivir. Entonces, lo que les traje es, el libro se consigue fácilmente, yo creía que no, pero sí, yo lo tengo en formato ebook, pero se consigue en Jenny, el Ateneo, ese tipo de librerías. Eh, Hay una sola edición en español porque, como les digo, es muy, muy reciente. Y lo que traje son algunas entradas cortitas que reflejan bastante esto que les decía de las vivencias de una niña de 13 que atraviesa todo esto. No sé, Luji, si podés leer ahí esta primera entrada. Sí. 26 de marzo de 1944. La radio no para de anunciar alarma antiaérea y de injuriar a los judíos como nunca antes. Ya ni siquiera me da miedo el bombardeo porque hasta la alarma es mejor. Uy, hasta la alarma es mejor que esos insultos en la radio. Sí, perdón, sé que me había confundido de línea. Luego están anunciando todo tipo de decretos para con los judíos, listando lo que no pueden hacer. Hoy Ashi ha vuelto a hablar con Budapest y dice que todos sus amigos ya están arrestados y que los alemanes están matándolos a todos, incluso a los niños. Mi pequeño diario hasta ahora no quería decírtelo porque trataba de ahuyentar la idea, pero desde que están aquí los alemanes no hago otra cosa que pensar en Marta. Ella también era una niña y sin embargo los alemanes la mataron. Pero yo no quiero que me maten. Yo quiero ser fotógrafa de prensa y a los 24 años casarme con un ario inglés o tal vez con Pista Badas. A Pista no lo he vuelto a ver desde que entraron los alemanes, ni tampoco pienso en él porque la vida entera se ha vuelto horrorosa desde el 19 de marzo. Ojalá pensara en él y no en Marta. Ahora ya no importa lo más mínimo que Pista compre chucherías a Eva Peter en el cine. Bueno, acá tenemos ya un montón de cosas que a mí me hicieron acordar, por un lado, al diario de Ana Frank, y por otro lado me llamaron la atención sí, de cómo esta niña plasma lo que vivió. No sé si quieren comentar algo primero ustedes, y pues digo algunas cosas que pensé yo cuando lo leí. Es, A mí sí, no, iba a decir solamente que es dramático cómo una niña de 13 tiene tanta conciencia de la muerte, como que de la posibilidad de ser asesinada, no solamente de la muerte en sí, sino de bien, esta cosa del acecho. Nada, a mí me impactó, yo los leí hoy cuando Pau me los compartió y dije, fa, no puede ser. Es muy crudo. sí. Marta era amiga de ella, esta Marta de la que habla, entonces también era una niña que falleció unos años antes. Em, entonces, bueno, es un gran trauma que tiene Eva. Si si vemos a lo largo del diario, se la menciona varias veces, porque claro, se da cuenta de que alguien como ella también está en completo peligro, pero también me sorprende cómo se van intercalando cosas bien de una niña de 13, porque habla de casarse y de la persona que le gusta, y que dice que no puede pensar en eso, eh, pero se la menciona y vemos que en Ana Frank también, Ana en un momento se enamora de uno de los chicos que está ahí en el refugio con ella, como que conviven las dos cosas, ¿no? Esto que también mencionábamos antes, em, las experiencias típicas de un adolescente con este horror que no es ni para ninguna persona directamente.
Em, y fíjense que también recalca esto del 19 de marzo, como bueno, una vez que los invadieron ya todo se terminó de complicar. Acá después, las primeras entradas del diario son muy extensas, las de febrero, ¿no? Después cuando invaden Alemania, yo intuyo que también tiene que ver con eso, con que todo se vuelve bastante agitado y después los llevan al gueto y demás, entonces por eso también las entradas empiezan a ser más breves. Acá lo que les puse es algunos fragmentitos. ¿Alguien puede leer? Si no, los leemos nosotras. Leo, a ver. 27 de marzo de 1944. Hoy ha venido Jutsi. Lloraba desconsoladamente y decía que la señora Poroslai me permitiría esconderme en su hacienda, pero el señor Poroslai dijo que ni hablar. Y eso que yo me conformaría con una posilga o el establo y haría cualquier trabajo, cuidaría las ovejas o lo que fuese, con tal que no me fusilaran los alemanes, como a Marta. Bien, entonces ahí vuelve a mencionar a Marta. Y también fíjense que dice que cualquier lugar estaría bien y cualquier condición con tal de que no la encontraran. Acuérdense que Ana, en las eh, entradas que vimos, ella decía que no había espacio, no había mucha comida, tenían que usar la misma ropa durante 2 años, pero que aún así era privilegiada la situación en la que estaban ellos comparada con otras personas. Y acá podemos ver un poco la contracara, ¿no? De alguien a quien no ocultan y no puede esconderse. Después, si leemos la próxima, también hay un contrapunto con Ana Frank interesante. Lují, ¿lo podrás leer? Sí, 31 de marzo de 1944. Hoy ha salido el decreto de que a partir de ahora los judíos tienen que llevar una estrella amarilla. Está determinado el tamaño de la estrella y le han ordenado también que habrá que coserla en todas las ropas y abrigos. Cuando la abuela se enteró, volvió a estar de esa manera extraña y tuvimos que llamar al médico. Le dio una inyección sedante y ahora está durmiendo. La abuela no sabe todavía que cortaron el teléfono. Allí quiso llamar al médico y no podía. Entonces el abuelo le dijo que acababan de cortarles el teléfono a los judíos y que iba a buscar al médico. Bien. Bueno, acá tenemos la estrella de David de la que habíamos hablado. ¿Se acuerdan que les mostré la imagen de cómo la tenían que coser? Que Ana Frank también la usaba antes de esconderse, ya cuando estaba en Ámsterdam, eh, pero todavía sin ocultarse, ya la tenían que usar y acá también. eh, y fíjense que es, obviamente, ¿no? Es un momento de la abuela, al ser también una persona grande, ¿no? Eh, en todas las entradas se menciona cómo estas prohibiciones y estos requisitos que van poniendo los alemanes para con los judíos, cómo les van pegando a cada uno. En este caso vemos a la abuela, ¿no? Y, y cómo podemos ver acá esa violencia psicológica también, porque digo, no implicaría no implica ninguna violencia física usar algo distintivo como la estrella de David, pero está toda esta violencia simbólica que, que también había mencionado, me acuerdo Silvia la otra vez, que decía, claro, toman
un elemento que es que es sagrado para los judíos, como la estrella de David, y de repente es algo que estigmatiza. Sí, yo recién pensaba en la estrella amarilla y la mariposa amarilla. Me acordé del poema y me di cuenta de lo simbólico del color también, que lo había nombrado, creo que fue Silvia la que habló de los colores. Em, claro, el amarillo tiene un sinfín de significados, pero en este contexto está bien anclado, ¿no? Eh, Mm, Sí, pero con el amarillo, fíjate que siempre lo ligamos con el color de la vida, lo vital. claro, Sin embargo, es el color de los neonazis en Italia y de Cambiemos para Peor en Argentina, ¿no? Todo ese logo de Buenos Aires, aclaración aparte. sí, sí, los colores Cómo se en el pervierten, ¿no? ámbito, claro, van cambiando mucho de sentidos, pero sí, ¿no? En términos más simbólicos los pensamos vinculados a la vitalidad y al florecimiento, a la primavera, como ya nombró Pau. El Y sol, la bueno, vida, lo que crece, ¿no? claro, y acá tiene un significado que está bien ligado a este estigma, esta marca. Es, nada, me acordé. sí, A mí lo que me hizo, las lecturas, digamos, lo que me hizo reflexionar un poco es las vidas truncas, digamos, como la de esta niña, que quería ser fotógrafa y que no pudo, digamos, y cuántas vidas quedaron así truncas, digamos, también con lo que pasó acá, también, digamos, historias de vida que no pudieron desarrollarse, proyectos de vida que no se pudieron realizar, digamos. O sea, en eso sí hay un paralelismo, digamos. Sí. Sí, sí, es sí. súper interesante eso. Además, justo Eva quería ser, ahí dice, fotógrafa de prensa, y Ana también pensaba en ser escritora, pero también periodista. Después pensamos en Rodolfo Walsh, si lo trasladamos acá y pensamos, bueno, un periodista militante, y aparece esto que decís vos, Cecilia, de las vidas que se Sí, truncan, claro. incluso sí, también con Bueno, los adultos como Walsh, que digo, ya con cierta trayectoria. Sí, incluso cuando retornamos a la democracia, las carreras que más se ponen de moda son periodismo y psicología, ¿no? No es casualidad. Mm. La necesidad de testimoniar y de entender, Mm. sí. Sí. Sí, y a la vez las primeras que se cierran, por ejemplo, con la dictadura, obviamente son las que tienen que ver con lo social. Totalmente. Bien, y acá tenemos este último fragmento que les traje de la entrada del 17 de mayo de 1944, ya muy próximo a que se llevaran a Eva, que la deportaran directamente a Auschwitz. Ya, ¿alguien la puede leer o la quiere leer? Ya con esto terminamos, se los prometemos. Y no, a ver, ahí pude mover bien las fotitos, las imágenes, así que la puedo leer. Mi pequeño diario, ¿te acuerdas que el otro día te puse que todo lo malo podía ser aún peor? No sabes cuánta razón tenía yo. En la fábrica de cerveza Dreher han empezado los interrogatorios. Es que los guardias civiles no quieren creerse que a los judíos ya no les queda nada. Dicen que sí, que les queda mucho, pero lo tienen escondido. Lo enterraron bajo tierra o se lo pasaron a los arios para que se lo guarden. Por ejemplo, nosotros le dimos a Justi las joyas de la abuela. Esto es cierto. Ahora están recorriendo todos los edificios del gueto y seleccionan a ciertas personas, casi siempre a los ricos, y se las llevan a la fábrica de cerveza Dreher. Allí las torturan hasta que sueltan dónde escondieron sus bienes. Sé que les dan unas palizas terribles porque allí dijo que hasta en el hospital se oyen sus gritos.
En nuestra casa todo el mundo está esperando aterrado cuando le toca ir a la Dreher para que lo torturen. Es muy tremendo. A mí me impacta visceralmente, ¿no? Me convoca muchos sentimientos eh, difíciles. Sí, em, sí, a mí sobre todo esta parte me hizo eh, muchísimo ruido, además de esto que te hace sentir inevitablemente cuando lo lees, porque digo, la similitud que hay, entre otras cosas, ¿no? La similitud que hay si pensamos en la última dictadura, hablando así de los puentes y pensando en cómo entrelazamos los textos y los acontecimientos en el taller, eh, que acá también, interrogatorio. Fíjense que primero Eva habla de interrogatorio y al final cierra con otra palabra y dice, ¿cuándo le toca ir a la Dreher para que lo torturen? Ya no usa un verbo como para que lo interroguen. Y digo, es muy similar a la, la dinámica de tortura que teníamos acá. Y incluso cuando, como dice Eva, ya no tenían nada los judíos. Incluso si acá alguien a quien detenían para interrogar realmente no sabía nada, creían que no era así. Entonces insistían de todas las maneras violentas posibles para hacerlo hablar. Tortura y despojo, digamos, sería que se le despoja de los bienes, la apropiación, digamos, de todo, de los bienes y bueno, la apropiación de todo, hasta de los hijos, digamos, como Sí, sucedió acá. Sí, 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 completamente. Hay muchos nexos, ¿no? Que podemos establecer entre estas experiencias y también algo que tal vez todavía no hemos llegado a comentar. em, Tanto Argentina depende mucho de las formas en las que Alemania fue procesando este periodo, como Alemania, Argentina y Europa, de Argentina en general, sobre cómo se mantiene viva la memoria. Eh, entonces hay una mirada espejante, ¿no? Entre estas dos regiones, que también es interesante para pensarla en otro momento, ¿no? Ahora ya casi no nos queda tiempo, pero em, porque también en estas literaturas vemos cómo hay relaciones entre sí, de similitudes y de diferencias, ¿no? En estos testimonios, en estas formas de dejar eh, una, una huella, una marca, hay mucho diálogo. Y eso era todo lo que quería agregar. y hay diálogo y también se van de alguna manera complementando los, bueno, en este caso los textos, pero los testimonios en general, digo. Eh, Hoy yo les hablaba de un rompecabezas y bueno, podemos pensarlo así. Y no solamente eh, en un momento histórico particular como el Holocausto, y situado en Europa, sino pensarlo también a nivel más global. Porque fíjense que esto, y que es muy poco conocido si lo pensamos, el diario de Eva, eh, como para mí, si un argentino lo lee o alguien que está en tema con la última dictadura, lo asocia este pasaje inevitablemente, me parece. Entonces, es un rompecabezas que va más allá, me parece, de las fronteras de países y de momentos históricos particulares. Sí, sí, completamente.
Bueno, les Bueno, comentamos las lecturas para la próxima. Y si ustedes tienen sí. ganas, pueden leerlas. Sí, antes les aclaro que si tienen tiempo, ganas en algún momento de leer el diario de Eva Heyman, se los súper recomiendo porque eh, realmente bueno, es un poco lo que estuvimos viendo, pero es muy enriquecedor leerlo. eh, y sobre todo si ya venimos pensando en testimonios como el de Ana Frank, que son tan conocidos, está bueno también leer estos que están un poco más solapados. Pero ahora sí, bueno, y si no lo consiguen, nos pueden consultar y vemos la manera de hacérselo llegar porque es cierto que así en internet no está tan sencillo de conseguir este diario en PDF, por ejemplo. Bueno, ahora sí les comentamos muy brevemente con qué vamos a seguir la próxima, al menos para empezar, porque la idea era verlo ahora Y y obviamente no pasó. no llegamos, pero que son textos que son más, no sé cómo decirlo, porque no voy a decir divertidos, pero como más. Son refrescantes, vamos a pensar, ¿no? Nos permiten pensar estos momentos y estas trayectorias desde un lugar un poco menos tenso, ¿no? Menos en la carne de, de la tortura directa, porque venimos leyendo testimonios de, de lo inmediato, ¿no? Que escritos en la inmediatez, estos ya están más procesados y hay como todo un trabajo de elaboración en cada uno de estos textos, entonces hay otra mirada. Em, lo que tienen en pantalla es el diario de una princesa montonera, 110% verdad, de Mariana Eva Pérez, ella es una hija de desaparecidos, militante, además de ser una mujer que se formó en las ciencias políticas para trabajar desde la producción del conocimiento, ¿no? en la materia. Ella es militante por los derechos humanos, es querellante en una causa eh, contra la inteligencia bonaerense y escribe, es dramaturga, tiene muchas obras muy famosas, pero este es su primer libro, ¿no? El diario de una princesa montonera, que comenzó siendo su blog personal en 2012. Tenía un blogspot, vieron que en algún momento estuvieron de moda los blogs. Eh, ella escribe su diario, ¿no? Que es el diario de una princesa montonera, ¿no? Haciendo también un juego con el diario de la princesa, la película. Em, y escribe desde un lugar muy lleno de humor, ¿no? Ella remite a su experiencia biográfica riéndose de eso. Y sabemos que la risa y el humor no son solamente formas de desviar la atención o de alivianar un trauma, sino que son formas también de habitarlo, ¿no? Y alcanzar, Silvia, que es o experta en el tema, nos podrá ayudar a formularlo mejor, pero No sé, pero me parece que el humor y la risa es más saludable porque podés pasar algo tan cruel como fue el Holocausto, como fueron los desaparecidos en toda América Latina, de esa manera, es la manera en que pueda aparecer bordeando la censura y capta más a la gente. Por ejemplo, la revista Humor, sí, Barcelona, algunas carátulas. sí, sí, Lo ella que tiene dice un Carlos humor Paván es un humor muy negro, muy irónico, ¿no? de ese estilo, es de este estilo, la lectura eh, en la que sin embargo no deja de dar testimonio, ¿no? O sea, es una forma de contar su propia vida como hija, ¿no? De desaparecidos y también desde su lugar de mujer, porque ella está atravesando un embarazo durante la escritura de este libro, después nace su hija finalmente, y hay toda una experiencia de lo
que luego va a aflorar con los feminismos de esta última ola, ¿no? En Argentina, pero que, que está mirada desde ese lugar también. Entonces es súper interesante. Eh, Nada, si tienen ganas, son algunas poquitas entradas. Con leer una es suficiente para entender por dónde pasa el humor, pero si tienen ganas y pueden dedicarle un ratito, se van a, se van a llevar una lectura mucho más distante, ¿no? Del trauma. Entonces es más fácil para una, ¿no? Que siente tanta empatía con esas cosas, es más sencillo. Sí, aparte lo escribe estando embarazada, no siendo hija de desaparecidos, cuando hay el paso a otra generación, ahí es cuando ella empieza a escribir su historia, ¿no? Claro, siendo En ya una cualquier momento. adulta y pensándose también como militante, ¿no? Entonces ahí hay otro punto de vista que está bueno ya empezar a recorrerlo. Sí, y un poco en la misma línea con esto de atravesarlo de manera más amena, tenemos a Maus, que es una novela gráfica de Art Spiegelman, ¿sí? Yo les subimos una selección de páginas, ven que es todo así como historieta. Tiene animales, no son personas. Eh, y lo que se ve en esta novela gráfica, en esta super historieta, es al mismo Art Spiegelman entrevistando a su padre, que fue sobreviviente del Holocausto, ¿sí? A su padre que se llama Vladek. Entonces la novela gráfica es muy interesante ese juego que hay porque no solo se ve en historieta el testimonio del padre, sino todo el proceso de testimoniar, porque se aparece Artie, que es el autor, Art Spiegelman, Artie entrevistando al padre y se ve cómo va a la casa y le hace preguntas específicas por él y la mamá, porque los dos fueron sobrevivientes del Holocausto. Él es estadounidense porque, bueno, se trasladan después de la guerra a Estados Unidos. Por eso van a ver, si lo leen, les va a parecer que está escrito mal en castellano cuando habla Vladek, pero en realidad es la manera de trasladar en la traducción ese inglés que no está del todo dominado por Vladek, porque bueno, se trasladan ya de bastante adultos a Estados Unidos. Entonces por eso les va a parecer que está mal escrito, pero no es que sea así. Eh, entonces, bueno, tienen subidas algunas páginas y lo mismo, con leer un poco van a poder ver de qué trata y qué es lo que está haciendo acá Art Spiegelman y lo vamos a conversar mejor la próxima. Eh, yo les puse una selección, pero obviamente si quieren lo pueden rastrear por internet y está completo. Mouse hoy en día se consigue así completo, pero son dos partes, Mouse uno y Mouse 2, que en su momento se publicaron primero el tomo uno, después el segundo y finalmente completo. Así que eso sería por lo pronto lo que veríamos la próxima. Ahí yo lo puedo ver. ¿Quieren agregar algo a todo lo que conversamos? Si quieren, ya para la próxima podemos hacerlo de la delegación de lecturas, si les parece. Podemos ver quién quiere leer cada cosa. Igual todos pueden leer todo, ¿no? O no leer nada. Y aún así conectarse y no pasa nada. Pero, o sea, dependiendo de sus intereses y demás, em, lo podemos ir pensando. Y lo último que quería
comentar que estamos armando un Padlet. ¿Saben lo que es un Padlet? Es un tablero. No. Es como una red social en la que todos podemos participar, como si fuera un muro de Facebook. Ujú. ¿Vieron cómo era Facebook? Eh, pero bueno, esto tiene un formato más visual. Eh, Les vamos a compartir el link y ustedes si quieren pueden ir cargando, por ejemplo, las fotos de la visita al monumento de Ana Frank, ¿no? Que estaba eso se puede aparecer en ese Padlet, ¿no? La idea es que podamos armar como una red nosotras de nuestra experiencia durante los encuentros del taller, con las cosas que les hayan gustado, con imágenes o con canciones, porque se pueden subir canciones desde Spotify, videos desde YouTube, em, texto, se puede escribir texto, y ustedes pueden ir agregando. Es completamente optativo, pero si tienen ganas, eh, como para ir dejando registro de nuestro paso también para hacer un trabajo de memoria, ¿no? Nosotras desde ese lugar. Eventualmente puede convertirse en otra cosa, pero nos parecía más fácil ahora el Padlet, donde todos podemos participar en simultáneo, eh, y bueno, tenerlo. Se lo pasamos por el grupo, si quieren. Sí, me parece una linda idea, aparte para conocernos más, para integrarnos mejor y yo pienso que se puede hacer una linda producción, un lindo trabajo, porque cada uno aporta temas de interés y se me hace algo interesante. Sí, sí, la idea es empezar, ¿no? A romper las barreras de lo virtual desde las herramientas que tenemos, ¿no? Aparte, cada una vive en un lugar distinto, por ejemplo, quizás cada una pueda ilustrar con algo del lugar donde nosotros vivimos, que sí, seguramente hay cosas para mirar, para mostrar. Tal cual. Sí, lugares Bien. de memoria hay en todos lados, así que es súper interesante esa propuesta. Así que bueno, eso se los vamos a estar compartiendo y como siempre les vamos a avisar lo que subimos a Drive y tendremos también los recordatorios semanales como hasta ahora. Bueno, muy bien, muy linda la clase, digo, Estoy en el mi clase encuentro. y estoy a arreglar mi drive, así encuentro la bibliografía. Dale, Sí, Silvia. dale, si Por la no, montonera. hoy estábamos un poco jugadas con el tiempo, pero si vemos no sé, si ves que no puedes acceder al diario de la Princesa Montenera o a Mouse en estos días, avísanos y vemos cómo te lo podemos pasar por WhatsApp. Como es tan pesado, porque son imágenes escaneadas de la novela e imágenes escaneadas de la novela gráfica, eh, capaz eh, que queda como no se llega a ver bien o demás, pero bueno, lo intentamos, buscamos la forma. Listo, ahora voy a ver ahora si mi marido me ayuda, porque yo intenté, pero no quiero tocar mucho porque me toma canas. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy lindo todo. Muy Saludos, bien. nos vemos Un la abrazo. próxima. Nos vemos la Gracias. próxima. Chao, Nos chao. vemos. Gracias por todo.